Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a la reunión el día de hoy, miércoles 13 de junio del año 2018. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas para otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieran con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu Guía de esta escuela que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Mis hermanos, estamos leyendo el día miércoles el libro En los dominios de la mediunidad, dictado por el espíritu de André Luis al medium Francisco Cándido Javier. Ahora nos toca la página 65, el numeral 13, pensamiento y mediunidad. El silencio se hizo profundo y respetuoso. El grupo esperaba el mensaje final. Noté que el ambiente se hizo menos grave, pero agradable. Sobre la cabeza de doña Celina apareció un brillante haz de luz. Desde ese instante la vimos extática y completamente desligada del cuerpo físico y cercada de irradiaciones azulinas. Admirado por el bello fenómeno, dirigió un gesto de interrogación a nuestro orientador, quien nos explicó sin demora. Nuestra hermana Celina transmitirá la palabra de un benefactor que, pese a estar ausente desde el punto de vista espacial, entrará en comunión con nosotros a través de los fluidos teledinámicos que lo ligan a la mente de la medium. ¿Pero es posible esto?, indagó Hilario con discreción. Aulus ponderó de inmediato. Acuérdese usted de la radio y de la televisión, conquistas que son hoy ampliamente conocidas en el mundo. Un hombre de ciudad a ciudad puede oír el mensaje de un compañero y verlo al mismo tiempo, ya que ambos están en perfecta sintonía por medio de la misma longitud de onda. Celina conoce lo sublime de las fuerzas que le envuelven y se entrega, confiada, asimilando la corriente mental que la solicita, irradiará el mensaje, lección, automáticamente, como sucede en la psicofonía sonámbúlica, porque el amigo espiritual encuentra sus células cerebrales y sus energías nerviosas como las teclas bien afinadas de un piano armonioso y dócil. El asistente enmudeció de repente. Fijando su mirada en el potente foco de luz zafirina que se formó, extendiéndose a todos los rincones del recinto, contemplé a los circunstantes. El rostro de la medium reflejaba una bienaventuranza misteriosa e ignorada en la tierra. El júbilo que la poseía parecía contagiar a todos los presentes. Me disponía a seguir observando, pero la diestra del asistente me tocó levemente, reclamándome atención y respeto. Fue entonces cuando la voz enrarecida de doña Celina resonó clara y conmovedora más o menos en estos términos. Amigos míos, comenzó expresando el instructor que acompañaba nuestro trabajo desde gran distancia. Guardemos la paz de Jesús, que Jesús nos legó, a fin de poderle servir en paz. En materia de mediunidad, no nos olvidemos del pensamiento. Nuestra alma vive donde está el corazón. Caminamos al influjo de nuestras propias creaciones, sea donde fuere. La gravitación en el campo mental es tan efectiva como en la esfera de la experiencia física. Sirviendo el progreso general, el alma se mueve en la gloria del bien.
Encerrados en el egoísmo se arrastra en desequilibrio por las tinieblas del mal. La ley divina busca el bien para todos. Colaborar en la ejecución de sus propósitos sabios es iluminar la mente y clarificar la vida. Ponerle trabas con el pretexto de favorecer los caprichos perniciosos es oscurecer la razón y coagular las sombras alrededor de nosotros mismos. Es indispensable enjuiciar todo lo que respecta a la orientación de nuestros propios pasos, a fin de evitar la niebla de la perturbación y el dolor angustioso del remordimiento. En los dominios del espíritu no existe la neutralidad. Evolucionamos con la luz eterna, según los designios de Dios, o nos estancamos en las tinieblas conforme a la a la equívoca determinación de nuestro yo. No vale encarnar o desencarnar solamente. Todos los días las formas se crean y se destruyen. Lo que importa es la renovación interior, aumentando la visión a fin de seguir hacia adelante con la verdadera noción de la eternidad en la que nos desplazamos en el tiempo. La conciencia cargada de propósitos malignos, revestida de remordimientos, llena de ambiciones desvariadas o ennegrecidas de aflicciones, no puede sino atraer fuerzas semejantes que la encadenan a torbellinos infernales. La obsesión es el resultado de la siniestra unión de la mente con el desequilibrio propio de las tinieblas. Pensamos y damos vida al objeto idealizado. La expresión visible de nuestros pensamientos más íntimos denuncia nuestra misma condición espiritual, y los que tienen afinidad con la naturaleza de nuestras inclinaciones y deseos se acercan a nosotros por lo que dicen nuestros pensamientos. Si persistimos en las esferas más bajas de la experiencia humana, los que aún cumplen sus jornadas en los grados de la animalidad se nos acercarán atraídos por el tipo de nuestros impulsos inferiores, absorbiendo a su vez las sustancias mentales que emitimos y proyectando sobre nosotros los elementos dañinos que llevan con ellos. Imaginar es crear, y toda creación tiene vida y movimiento que, aunque breves, otorgan responsabilidad a la conciencia que la manifiesta. Y como la vida y el movimiento se vinculan a los principios que rigen las relaciones, es indispensable analizar lo que damos a fin de saber qué es lo que vamos a recibir. ¿Quién solamente mentaliza angustia y crimen, miseria y perturbación? ¿Podrá reflejar en el espejo de su propia alma otras imágenes que no sean las de la desarmonía y el sufrimiento? Un depravado conviviendo entre santos no valoraría la pureza de estos, ya que alimentándose con sus propias vibraciones no lograría discernir más allá de sus mismas tinieblas. Quien vive buscando piedras en la calle, seguro que no ha encontrado solo pequeñas e insignificantes guijarros, sino grandes losas. Quien se demora indefinidamente en un pantano de arenas movedizas es propenso a ahogarse en el lodo. El viajero, fascinado por los zarzales que bordean el camino, corre el riesgo de quedar atrapado entre los espinos del matorral salvaje. Vigilemos nuestro pensamiento purificándole con la práctica incesante del bien, para que así arrojemos de nosotros los grilletes que amenazan encadenarnos a los oscuros procesos de la vida inferior. Es en la fragua misma de la idea que se forjan las alas de los ángeles y las cadenas de los condenados. Por el pensamiento nos esclavizamos a los cepos del suplicio infernal, sentenciándonos a veces a siglos de peregrinación por los caminos de dolor y de la muerte. La mediunidad torturada es la unión de almas comprometidas en aflictivas pruebas para saldar antiguas deudas. Y para abreviar el tormento que flagela de mil modos a la conciencia reencarnada o desencarnada en los distintos grados expiatorios, es imprescindible proponerse la renovación mental, pues este es el único medio de recuperación de la armonía. Que alguien quede satisfecho solo con la apariencia en materia religiosa, sin preocuparse de su perfeccionamiento interior, es tan inútil para el alma como aceptar un cargo entre los hombres sin asumir la responsabilidad que conlleva.
Las simples expresiones de fe no son meras palabras con las que podamos cubrir nuestras diferencias y debilidades. Implican deberes de purificación que no debemos rechazar aceptando las obligaciones que nos corresponden. En nuestros círculos de trabajo no debe bastarnos con el hecho de creer y estar convencido. Nadie es realmente espírita ni está a la altura de este nombre solo por haber conseguido la cura de una dolencia rebelde con la ayuda de entidades amigas, y se convenza con ello, admitiendo la intervención del mundo espiritual en su existencia. Como tampoco nadie es medium en el elevado concepto del término solamente porque sea el instrumento de comunicación entre las humanidades visible e invisible. Para realizar el trabajo que nos fue asignado, conforme a los principios superiores que iluminan nuestra marcha, es necesario concretar la esencia de estos en nuestras realizaciones como testimonio de nuestra conversión al amor santificante. No bastará, por tanto, el solo meditar acerca de nuestro idealismo superior. Es preciso hacerlo realidad en nuestras manifestaciones de cada día. Los grandes artistas saben colocar la chispa del genio en una simple pincelada, en un reducido bloque de mármol o en la más ingenua composición musical. Las almas realmente convertidas a Cristo reflejan su belleza en los mínimos gestos de cada hora, sea en la emisión de una frase breve, en la ignorada cooperación en favor de sus semejantes o en la renuncia silenciosa que la consideración terrena no alcanza a comprender. Nuestros pensamientos generan nuestros actos y nuestros actos engendran pensamientos en los demás. Inspiremos simpatía y elevación, nobleza y bondad alrededor nuestro, para que así no nos falte el día de mañana el precioso pan de la alegría. El convencimiento de nuestra inmortalidad sin la altura de espíritu paralela es una proyección de luz en el desierto. Mediar entre dos planos diferentes sin elevar el nivel moral es estancarse en la esterilidad. El pensamiento es tan significativo en la mediunidad como es el hecho para el río. Haced correr aguas puras sobre un lecho de fango y tendréis una corriente oscura adulterada. Es cierto que divinos mensajes descienden del cielo a la tierra, sin embargo, para ello es necesario que existan los canales adecuados. Jesús espera por la formación de mensajeros humanos capaces de proyectar en el mundo las maravillas de su reino. Para alcanzar ese perfeccionamiento ideal es imprescindible que el poseedor de facultades psíquicas no se detenga en la simple recepción de comunicaciones. Le será indispensable la consagración de sus fuerzas a las más elevadas formas de vida, buscando la educación de sí mismo y en el servicio desinteresado al prójimo, el material firme con el que construya su propio camino. La comunión con los orientadores del progreso espiritual del mundo a través del libro enriquece nuestro conocimiento y acentúa nuestra valía mental, y la siembra constante de bondad trae consigo la cosecha de simpatía sin la cual el granero de la existencia se reduce a una caverna de desesperación y desaliento. No basta ver, oír o incorporar a los espíritus desencarnados para que alguien adquiera el carácter de respetabilidad. Hermanos, ignorantes e irresponsables forman enjambres en todos los sectores de la tierra, en razón del grado evolutivo deficitario en el que se encuentran las colectividades del planeta, y muchas veces sin ningún ánimo de perversidad propiamente dicho, millares de almas que se hallan libres de la envoltura densa practican el vampirismo con los encarnados desprevenidos, simplemente con la intención de seguir usufructuando las sensaciones del campo físico que no han sabido o querido dominar. Toda obra para adelantar exige trabajadores que se dediquen a su crecimiento y al cuidado de ellos mismos. Eso se ve claro en la naturaleza. No tienen frutos el árbol con pocos meses de vida. La madera, sin un tratamiento previo, es imposible aprovecharla como mueble en el santuario hogareño. La arena movediza no garantiza firmeza a los cimientos. La luz no puede proyectarla el candil que carece de aceite. El automóvil no transita con normalidad donde no existe carretera. ¿Cómo esperar el pensamiento divino donde el pensamiento humano se pierde en las más bajas reflexiones de la vida?
¿Qué mensajero del cielo hará resplandecer el mensaje celestial en nuestro entendimiento cuando el espejo de nuestra alma yace ennegrecido por los más inferiores intereses? En vano buscaría la estrella reflejarse en el lodo de un charco. Amigos, pensemos en el bien y hagámoslo. Todo lo que existe dentro de la naturaleza es la idea exteriorizada. El universo es la proyección de la mente divina y la tierra, tal como la conocéis en su contenido político y social, es el producto de la mente humana. Las civilizaciones y los pueblos, las culturas y las experiencias constituyen formas de pensamiento por medio de las cuales evolucionamos incesantemente hacia las esferas más altas. Preocupémonos, pues, de la obligación del autoperfeccionamiento. Sin comprensión y sin bondad nos hermanaremos con los hijos desventurados de la rebeldía. Sin estudio y sin observación nos contaremos indefinidamente entre los infortunados exponentes de la ignorancia. Amor y sabiduría son las alas con las que realizaremos el vuelo definitivo rumbo a la perfecta comunión con el Padre Celestial. Escalemos el plano superior instalando pensamientos sublimes en aquellos que nos rodean. La palabra aclara, el ejemplo arrastra. Ajustémonos al Evangelio Redentor. Cristo es la meta de nuestra renovación. Regenerando nuestra existencia según las enseñanzas de Él, reestructuraremos la vida íntima de aquellos que nos rodean. Amigos míos, creedlo, el pensamiento puro y operante es la fuerza que nos impulsará del odio al amor, del dolor a la alegría, de la tierra al cielo. Busquemos la conciencia de Jesús para que nuestra conciencia refleje su perfección y su belleza. Sepamos reflejar su gloria y su amor para que la luz celeste se manifieste en nuestras almas, al igual que el esplendor solar se extiende sobre el mundo. Comencemos nuestro esfuerzo de elevación espiritual desde hoy, y mañana habremos avanzado considerablemente en el gran camino. Mis amigos, mis hermanos, rogando a Jesús que nos ampare a todos, os dejo con un hasta pronto. La voz de la medium enmudeció. Conmovidos, observamos que en lo alto se apagaba una gran luz brillante. Raúl Silva, con una breve plegaria, cerró la reunión. Nos unimos a Clementino en el momento de despedirnos. Vuelvan cuando gusten, nos invitó gentilmente. Sí, deseamos seguir aprendiendo. Y unidos a nuestro orientador, nos retiramos felices como quien hubiera sorbido el agua viva de la paz en la copa de la alegría. Este es del tema que leímos desde un inicio, que es el pensamiento y mediunidad. Ahora nos tocará el numeral 14, que es en servicio espiritual. Dice, nos alejábamos de la institución cuando el marido, desencarnado de doña Celina, cuya presencia registramos en el curso de la reunión, se aproximó a nosotros. Demostraba conocer a nuestro orientador porque se detuvo a nuestro lado y exclamó, mi querido asistente, por favor. Aulus nos presentó al nuevo amigo. Es nuestro hermano Abelardo Martínez. Fue el esposo de nuestra colaboradora Celina y se viene adaptando a nuestra organización de trabajo. Reconocimos enseguida que Abelardo no era una entidad de lo más cultivada. Las maneras y la voz revelaban el estado espiritual de un ser bastante arraigado a los hábitos terrestres. Mi querido asistente, continuó con inquietud, vengo a pedirle auxilio en favor de Liborio. El socorro del grupo mejoró su disposición, pero ahora es la mujer la que empeoró, persiguiéndole. Ya sé, dijo el orientador con buena voluntad. Con todo, es importante que Celina nos ayude. Y acariciando sus hombros, concluyó. Vuelva con su compañera y tan pronto se aleje Celina del cuerpo bajo la influencia del sueño, venga en su compañía a fin de que podamos estar juntos unos momentos. Les aguardamos en el parque contiguo. El interlocutor se alejó contento, mientras penetrábamos en una enorme plaza poblada de árboles. Nos detuvimos a la espera de los compañeros y aprovechando esos minutos, Aulus
se refirió a la petición recibida. Abelardo se interesaba por Liborio dos Santos, el primer comunicante de aquella noche que había sido auxiliado por intermedio de doña Eugenia. Y extendiéndose con las explicaciones, nos informó que el esposo de doña Celina deambuló desesperado por largo tiempo. En su vida terrena fue un hombre temperamental y no se resignó de inmediato a los imperativos de la muerte. Colérico y obstinado, desencarnó muy pronto a raíz de los excesos que minaron su fuerza orgánica. Intentó en vano obsesionar a su esposa, cuya ayuda reclamaba como si fuera su simple sirvienta. Reconociéndose incapaz de vampirizarla, estuvo durante algunos años en los dominios de las sombras, entre espíritus rebeldes e irrespetuosos, hasta que las oraciones de su compañera, ayudadas por la intercesión de muchos amigos, consiguieron disuadirle y hacerle cambiar de actitud. Se doblegó por fin ante la evidencia de los hechos. Reconoció lo impropio de la intemperancia mental en la que se complacía, y luego de ser preparado convenientemente por el grupo de amigos que acabamos de dejar, fue admitido en una organización de socorro en la que pasó a servir como cuidador de hermanos desequilibrados. Tan pronto como el asistente completó la rápida biografía, Hilario consideró con curiosidad: el caso de Abelardo nos suscita indagaciones interesantes. Por ejemplo, ¿continuará unido a su esposa? Sí, explicó el orientador. El amor entre ambos tiene profundas raíces en el pasado. Pese a la diferencia que hay entre ellos, ¿por qué no? ¿Acaso el Padre Celestial deja de amarnos pese a las faltas en que incurrimos en nuestras vidas? Realmente, convino mi colega, un tanto contrariado. Este argumento es indiscutible. Sin embargo, Abelardo se volvió a unir a su mujer. En efecto, en ella encontró un valioso incentivo para el trabajo de autorrecuperación al que se haya entregado, pero en su condición de espíritu desencarnado llega a compartir el templo hogareño, tanto como le es posible. Por haber descendido considerablemente en la indisciplina y la perturbación, todavía sufre las consecuencias desagradables del desequilibrio al que se entregó, por lo cual el hogar terreno, con la ternura de la esposa, es el mayor paraíso que podrá merecer por ahora. Diariamente se entrega a un arduo servicio en la obra de asistencia a los compañeros dementes, pero descansa siempre que es oportuno en el nido familiar junto a su compañera. Una vez por semana le acompaña en el culto íntimo de la oración en su firme colaborador en los trabajos mediúmnicos, y todas las noches en que se sienten favorecidos por las circunstancias, se dedican ambos al trabajo de auxilio a los enfermos. No fueron solamente cónyuges. Según las disposiciones de la carne, son infinitamente amigos, y Abelardo ahora procura aprovechar el tiempo saldando sus deudas y soñando con recibir a la esposa con nuevos títulos de elevación cuando Celina reingrese nuevamente a la patria espiritual. Esto, sin embargo, es común. ¿La separación de los matrimonios es solamente imaginaria? Un caso no hace la regla, ponderó el asistente con buen humor. Donde no prevalece la afinidad del afecto, el matrimonio terrestre es una tarea de redención y nada más. En la mayoría de las uniones, la muerte del cuerpo solo ratifica una separación que ya existía en la vida en común. En esos casos, el cónyuge que abandona la envoltura física se retira de la prueba a la que se sometió, a la manera del deudor que alcanzó la paz con el pago realizado. No obstante, cuando los lazos que unen a las almas perviven, las emociones de la jornada humana, y aun cuando haya un segundo casamiento, la comunión espiritual continúa sublime con un dulce y constante intercambio de vibraciones y pensamientos. Hilario reflexionó durante algunos instantes y conjeturó: es cierto, la travesía de la tumba impone al espíritu singulares modificaciones, cada viajero en su camino, cada corazón con su problema. Bienaventurados los que se renuevan con el bien. Bienaventurados los que se renuevan con el bien, exclamó Aulus con satisfacción. El verdadero amor es lo sublime en marcha a través de la renuncia.
Quien no supiera renunciar en favor de la alegría del ser amado, sin duda sabrá querer con entusiasmo y cariño, mas no estará en condiciones de coronarse con la gloria del amor puro. Después de la muerte, habitualmente aprendemos, con el sacrificio de nuestros propios sueños, la ciencia de amar, no según nuestros deseos, sino de conformidad con la ley del Señor. Madres obligadas a desamparar a sus hijitos para entregarlos a las pruebas que ellos necesitan. Padres que se ven impelidos a cambiar los proyectos de protección a la familia. Esposas constreñidas a entregar a sus maridos a otras almas hermanas. Esposos que son forzados a aceptar la colaboración que se les ofrece a sus compañeras para hacer frente a la vida, contrayendo segundas nupcias y viviendo en el propio hogar que ellos tuvieron que abandonar. Todo esto lo encontramos en la cercanía de la tierra. La muerte es un convite al entendimiento fraterno, y cuando no aceptamos tal desafío, el sufrimiento es la consecuencia ineludible que tenemos a pasar. Y con amplia sonrisa agregó: cuando el amor no sabe dividirse, la felicidad no consigue multiplicarse. La conversación proseguía interesante y animada cuando Celina y Abelardo llegaron hasta nosotros. Venían reconfortados, felices. En compañía de su esposa, el nuevo amigo parecía más alegre y radiante, como si absorbiese su vitalidad y su ánimo. Noté que Hilario, por la expresión de su fisonomía, traía consigo un nuevo mundo de preguntas por formular. Con todo, Aulus advirtió: sigamos, es necesario actuar con rapidez. Al poco tiempo, penetramos en una nebulosa región dentro de la misma noche. Los astros desaparecieron ante nuestros ojos. Tuve la impresión de que un gas alquitranado era el elemento preponderante en aquel ambiente. Oíamos alrededor nuestros sollozos e imprecaciones, pero la pequeña lámpara que Abelardo ahora empuñaba, auxiliándonos, no nos permitía observar más que el camino estrecho que debíamos recorrer. Pasamos algunos minutos de marcha, alcanzamos una construcción mal iluminada en la que varios enfermos se alojaban bajo la asistencia de enfermeros atentos. Entramos. Aulus explicó que estábamos en un hospital de emergencia de los muchos que se hallan en las regiones purgatorias. Todo era pobreza, necesidad, sufrimiento. Este es mi actual templo de trabajo, nos dijo Abelardo, orgulloso de ser allí una pieza importante en la máquina de servicio. El hermano Justino, director de la institución, vino hacia nosotros a cumplimentarnos. Pidió excusas por no serle posible acompañarnos. La casa estaba llena de psicópatas desencarnados y no podía, por tal motivo, detenerse en su labor asistencial. Nos dio, sin embargo, permiso para actuar con plena libertad. La desarmonía era realmente tan grande en el local que no pude disimular mi espanto. ¿Cómo pensar en lograr una mejoría en un medio atormentado como ese? El asistente me esclareció diciendo: André, este lugar es un refugio para desesperados. Según la reacción que tengan, son conducidos de inmediato a establecimientos de recuperación positiva o bien regresan a los ámbitos de aflicción de los que proceden. Aquí solo pasan un pequeño periodo de recuperación. Llegamos al sencillo lecho en el que Liborio, de mirada vidriosa, se mostraba como ausente y sin ningún interés por nuestra presencia. Nos miraba indiferente. Mostraba el semblante de los locos cuando estos se hallan transfigurados por ocultas flagelaciones. Uno de los guardias vino hacia nosotros y le comunicó a Abelardo que el enfermo llevado para internarse denotaba una creciente angustia. Aulus lo revisó paternalmente y enseguida informó: el pensamiento de la hermana encarnada que nuestro amigo vampiriza está con él, atormentándole. Se hallan ambos sintonizados en la misma onda. Es un caso de persecución recíproca. Los beneficios recogidos en el grupo son ahora perjudicados por las sugestiones que les son dirigidas desde lejos. Tenemos en este caso, entonces, alegué, un símil exacto de lo que verificamos comúnmente en la Tierra en los sectores de la mediunidad torturada. Hay mediums que, aliviados de los vejámenes que reciben de entidades inferiores, de inmediato reclaman su presencia y se unen nuevamente a ellas automáticamente,
pese a nuestro más saludable propósito por liberarlos radicalmente. Sí, aprobó el orientador. Mientras no modifiquen sus disposiciones espirituales, creando el hábito de nuevos y nobles pensamientos, estarán sometidos a un régimen de mutua esclavitud, en el que obsesores y obsesados se nutren con sus energías recíprocamente. Temen la separación por los hábitos comunes y arraigados que los asoció, según los principios de afinidad, y de ahí vienen los impedimentos para la doble recuperación que les deseamos. El enfermo se mostraba más angustiado, más pálido. Parecía estar soportando una tempestad interior pavorosa e incontenible. Todo indica la aproximación de la hermana que se apoderó de su mente. Nuestro compañero se revela más dominado, más afligido. No acababa el orientador de formular su pronóstico cuando la pobre mujer, desligada del cuerpo físico por efecto del sueño, apareció delante de nosotros reclamando con ferocidad: ¡Liborio! ¡Liborio! ¿Por qué te ausentaste? ¡No me abandones! ¡Regresemos a nuestra casa! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué vemos?, exclamó Hilario, intrigado. ¿No es esta la criatura a quien en el servicio de esta noche se le trató de hilar de malas influencias? Y como el orientador respondiera de modo afirmativo, mi colega continuó: Dios de bondad, pero ¿no está ella interesada en el restablecimiento de su propia salud? ¿No ha pedido socorro a la institución que frecuenta? Esto es lo que ella juzga querer, explicó Aulus con diligencia. Sin embargo, en lo íntimo se alimenta con los fluidos enfermizos del compañero desencarnado y se apega a él instintivamente. Millares de personas son así, padecen enfermedades de variados matices, y a ellas se adaptan por espíritu de comodidad, y por no demandarles eso el menor esfuerzo, se consideran desgraciadas y sufrientes. Pero cuando se les retira la molestia que les afectaba, se sienten vacías y extrañas, presentando síntomas e impresiones con los que evocan las enfermedades, haciendo que éstas se expresen nuevamente bajo distintas manifestaciones, contribuyendo así a sostener su condición de víctima, en la cual se complacen. Esto sucede en la mayoría de los casos de obsesión. Encarnados y desencarnados se unen los unos a los otros, legados por una vigorosa fascinación mutua, hasta que ellos mismos renueven los objetivos de su vida mental. Es por ese motivo que en muchas ocasiones los dolores graves están llamados a actuar sobre los dolores leves, con el fin de despertar en las almas depravadas ese género de sustituciones y reformas de lo interior. En ese momento, la recién llegada consiguió acercarse más a Liborio, quien demostró una visible satisfacción. Sonreía él ahora igual que una criatura contenta. Reconociendo, sin embargo, la presencia de doña Celina, la infeliz gritó colérica: ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? Nuestra abnegada amiga avanzó hacia ella con humildad y le imploró: Hermana mía, cálmese. Liborio está fatigado, enfermo, ayudémosle a descansar. La interlocutora no soportó su mirada dulce y benigna, y luego de reconocer a la servicial médium del grupo con el que se había relacionado, cegada por los celos, le gritó al enfermo palabras amargas, imposibles de reproducir, abandonando el recinto en desenfrenada carrera. Liborio mostró una evidente contrariedad. Aulus, con todo, le aplicó pases con los que le restituyó la calma. Enseguida el asistente nos dijo con cariño: como vemos, la bondad divina es tan grande que hasta nuestros sentimientos poco dignos son aprovechados en nuestro propio bien. El despecho y alejamiento a la visitante al encontrar a Celina junto al enfermo nos dará una tregua valiosa, de modo que tendremos algún tiempo para auxiliarlo con unas reflexiones necesarias. Cuando despierte en su cuerpo carnal por la mañana, nuestra pobre amiga recordará vagamente haber soñado con Liborio junto a una compañera, pintando de ello un cuadro con impresiones que se imagine a voluntad, por cuanto cada mente ve en los demás aquello que ella misma lleva en sí. Abelardo estaba satisfecho. Acariciaba al enfermo previendo su mejoría. Hilario expresó con admiración:
Lo que me asombra es reconocer el servicio incesante por todas partes, en la vigilia y en el sueño, en la vida y en la muerte. Respondiendo a Aulus con una sonrisa, sí, la inercia es simplemente una ilusión y la pereza es una fuga que la ley castiga con las aflicciones que conlleva tal atraso. Nuestra tarea había sido cumplida, por lo cual había llegado el momento de retirarnos. Después de unos minutos, al despedirnos, nos prometió el asistente que nos volveríamos a encontrar la noche siguiente para continuar con nuestras observaciones. El título que tocamos anteriormente fue el numeral 14, que es En servicio espiritual. Ahora nos toca fuerzas viciosas, numeral 15. Caía la noche. Después de un día caluroso, la multitud desfilaba por la vía pública en búsqueda anhelante de aire fresco. Nos dirigíamos a otro templo espírita en compañía de Aulus, siguiendo nuestro plan de trabajo cuando nos llamó la atención un gran griterío. 2 guardias se llevaban de un modesto restaurante a un hombre maduro en deplorables condiciones de embriaguez. El desdichado pataleaba y profería palabras groseras, blasfemando y protestando. «Observen a nuestro pobre hermano», dijo el orientador. Y como no fue mucho el tiempo transcurrido entre su detención ruidosa y su entrada al auto policial que le iba a llevar, nos dispusimos a observar. El pobre amigo se hallaba abrazado por una entidad ensombrecida, por lo que le veíamos como si un polvo extraño lo cubriese. De inmediato reparamos en que la embriaguez alcanzaba a los dos, ya que se yuxtaponían completamente el uno al otro, mostrando las mismas perturbaciones. En breves instantes, el vehículo partió apresuradamente, por lo que no nos fue posible seguir con las observaciones. El cuadro daría ocasión para obtener valiosas enseñanzas. Ante esta expresión de Hilario, el asistente consideró que disponíamos de suficiente tiempo como para sacar conclusiones interesantes, por lo que nos invitó a entrar. El restaurante se hallaba muy concurrido, mucha alegría, mucha gente. Allí dentro, seguro que recogeríamos el material adecuado para expresivas lecciones. Traspusimos el umbral. Las emanaciones del ambiente producían en nosotros un indefinible malestar. Junto a fumadores y bebedores inveterados, espíritus desencarnados de triste figura se mantenían expectantes. Algunos absorbían las bocanadas de humo que eran arrojadas al aire, aún tibias por el calor de los pulmones que las expulsaban, encontrando en esto alegría y placer. Otros aspiraban el hábito de alcohólicos impenitentes. Señalándoles, el orientador nos informó: muchos de nuestros hermanos, ya desvinculados del cuerpo carnal, se apegan con tanto desvarío a las sensaciones de la experiencia física que les lleva a convivir con nuestros amigos terrestres temporalmente desequilibrados por las desagradables costumbres que los dominan. Pero, ¿por qué entregarse de esta manera a placeres de esta especie? Hilario, dijo el asistente con bondad, lo que en la vida se comenzó, en la muerte se continúa. Estos compañeros nuestros situaron su mente en los apetitos más bajos del mundo, alimentándose con un tipo de emociones que les coloca en la cercanía de la animalidad. Pese a haber frecuentado santuarios religiosos, no se preocuparon en atender los principios de la fe que abrazaron, creyendo que la existencia debía ser para ellos el culto de las satisfacciones como dignas y la exaltación de los más astutos y de los más fuertes. La llamada de la muerte les encontró en la esfera de los actos delictivos y oscuros, y como es por ley que cada alma reciba de la vida conforme con aquello que da, no encuentran interés sino en los lugares donde pueden nutrir las ilusiones que les son peculiares, por cuanto en la situación en que se encuentran temen a la verdad y la abominan, procediendo como el mochuelo que huye de la luz. Mi colega hizo un gesto de piedad e indagó: mientras tanto, ¿cómo se producirá su reforma? Llegará un día en que la propia naturaleza les vaciará el cáliz, respondió Aulus con convicción.
Hay 1000 procesos de reajuste en el universo infinito, mediante los que se cumplen los designios del Señor. Ellos se llaman aflicción, desencanto, cansancio, tedio, sufrimiento, cárcel. Con todo, ponderé, todo indica que esos espíritus infortunados no han de cansarse tan pronto de la locura con la que se complacen. Concuerdo plenamente, dijo el instructor. Sin embargo, mientras no se cansen, la ley podrá conducirlos a una prisión regeneradora. ¿Cómo? La pregunta de Hilario sonó cristalina y el asistente se apresuró a explicar. Hay dolorosas reencarnaciones que significan una tremenda lucha expiatoria por las almas aficionadas al vicio. Tenemos, por ejemplo, el mongolismo, la hidrocefalia, la parálisis, la ceguera, la epilepsia secundaria, la subnormalidad, la deformación del cuerpo desde el nacimiento y muchos otros recursos que, aunque angustiosos, son necesarios, puesto que actúan en beneficio de la mente desequilibrada desde la cuna, en plena etapa infantil. En la mayoría de las veces, semejantes procesos de cura brindan buenos resultados, dado su carácter de pruebas coactivas. No obstante, pregunté, ¿y si nuestros hermanos encarnados, visiblemente entregados a la disolución, resolvieran reconsiderar sus propias actitudes? Si volviesen a la armonía a través de la renovación mental con base en el bien. Eso sería ganar tiempo. Recuperándose ellos y colaborando con eficiencia con los amigos desencarnados, usando la palanca de la voluntad, lograrían verdaderos milagros. Pero para llegar a eso, han de brindarse con un esfuerzo heroico. Observando a los bebedores, cuyos vasos eran disfrutados también por sus copartícipes invisibles, Hilario recordó: ayer visitamos un templo en el que desencarnados en sufrimiento se expresaban por intermedio de hermanos necesitados de auxilio, y allí estudiamos algo sobre la mediunidad. Aquí vemos a entidades viciosas valiéndose de personas con las que son afines y están en una perfecta comunión de fuerzas inferiores. Aquí, tanto como allá, ¿será correcto identificar a la mediunidad en plena acción? Sin duda, confirmó el orientador. Los recursos psíquicos, en cualquier grado de desarrollo, son peculiares a todos, tanto como el medio de locomoción o como la facultad de respirar, constituyendo fuerzas que el espíritu encarnado o desencarnado pueden emplear para el bien o para el mal de sí mismo. Ser medium no quiere decir que el alma esté favorecida por privilegios o conquistas hechas. Muchas veces he dado a encontrar personas altamente favorecidas con el don de la mediunidad, pero dominadas, subyugadas por entidades sombrías o delincuentes con las cuales son sumamente afines, sirviendo al escándalo y a la perturbación en vez de cooperar con la propagación del bien. Por eso no basta la mediunidad para concretar los servicios que nos corresponden. Precisamos de la doctrina del espiritismo, del cristianismo puro, a fin de controlar la energía mediúnica y ponerla en favor del perfeccionamiento espiritual a través de la fe religiosa, tal como controlamos a la electricidad en beneficio del confort humano. Aulus dirigió una rápida mirada a los aposentos reservados más próximos, como si ya los conociera, y fijándose en cierta puerta nos invitó a franquearla. Juntos lo seguimos. En una mesa abundantemente provista de licores se hallaba un joven fumando con voluptuosidad. Estaba bajo el dominio de una entidad digna de compasión, dado el aspecto repelente con el cual se mostraba y escribía. Estudiemos, recomendó el orientador. El cerebro del joven se veía impregnado de una sustancia oscura y pastosa que fluía de las manos del triste hermano que lo acompañaba. Observando los caracteres escritos se podía comprobar la absoluta identidad que había entre ellos. La pareja trabajando no reparó en nuestra presencia. En ese instante, anunció Aulus con suma atención, nuestro hermano desconocido es un hábil medium psicógrafo. Tiene las células expresivas del pensamiento integralmente controladas por el infeliz generador de crueldad que tenemos a nuestra vista. Está ligado a su imaginación y asimila sus ideas, accede a sus propósitos ocultos a través de los principios de la
inducción magnética. De modo que el joven, deseando producir páginas escabrosas, encontró quien abastezca su mente y le ayude en este menester. E imprimiendo a su voz una significativa expresión, agregó: encontramos siempre lo que anhelamos ser. Después de una breve pausa que nos hizo reflexionar, Hilario comenzó: sin embargo, ¿será él un medio en la acepción real del término? ¿Podrá ser una pieza activa en alguna agrupación espírita común? No está bajo ninguna disciplina espiritual. Es un muchacho de inteligencia vivaz y sin mayor experiencia de la vida que es manejado por entidades perturbadoras. Después de inclinarse algunos momentos sobre ambos, el instructor dijo con benevolencia: entre las excitaciones del alcohol y del humo que saborean juntos, pretenden hacer un reportaje escandaloso que va a causar a una familia penosas aflicciones. Hubo un homicidio, a cuyo margen aparece la influencia de cierta joven que está asociada a las múltiples causas que originaron el deplorable acontecimiento. El joven que observamos, amigo de un gran periodista, es de por sí dado a la malicia, por lo que su antena mental está ligada con los aspectos más desagradables del problema. Atendió un pedido de colaboración del periodista, su compañero, y halló para el caso del que hoy se encarga el concurso de un inflexible y vicioso perseguidor de la joven en cuestión que está interesado en exagerar su participación en lo ocurrido, con el fin de golpear su mente aprensiva y arrojarla hacia otros excesos. ¿Pero cómo?, indagó Hilario asustado. El periodista, al tener en sus manos el comentario calumnioso, será el vehículo de informaciones detenciosas para llegar al público. La joven se verá de un momento a otro expuesta a las más despiadadas críticas y seguramente sufrirá una gran conmoción, ya que ella no fue cómplice en la medida que se define su colaboración en la crónica del crimen. El obsesor, usando premeditadamente al muchacho con quien tenía afinidad, pretende alcanzar con esta noticia de sensación la caída moral de ella y así conseguir la corrupción de su carácter, llevándola, si es posible, al charco vicioso en el que él se encuentra. Y lo conseguirá, insistió mi colega con asombro. ¿Quién puede saberlo? Y con un acento de tristeza el orientador agregó: naturalmente, la joven habrá escogido el género de pruebas porque atraviesa, disponiéndose a luchar con valor contra las tentaciones. Y si no tuviera la fuerza necesaria para combatir, será más justo decir si no quisiera, porque la ley no nos confía problemas superiores a nuestra capacidad de solución. Así pues, en el caso de no decidir combatir la influencia destructiva, sufrirá por mucho tiempo las perturbaciones que ya en principio le afectan. ¿Y todo esto por qué? La pregunta de Hilario surgió como una aflictiva interrogación, no obstante, Aulus serenó nuestro ánimo aclarando. Indiscutiblemente la joven y el desdichado que le persigue están unidos, el uno al otro, desde hace mucho tiempo. Han estado juntos en las regiones inferiores de la vida espiritual antes de la reencarnación con que la joven ha sido beneficiada. Reencontrándola en la vida física y conociendo la ventaja de esta oportunidad, el desventurado compañero intenta inclinarla de nuevo hacia un desequilibrio emocional con el fin de explotarla mediante su acción vampirizante. Aulus hizo una breve pausa, sonrió melancólico y agregó: sin embargo, hablar de esto sería abrir las páginas conmovedoras de una gran novela que nos desviaría del objetivo que nos proponemos alcanzar. Detengámonos en la mediunidad, tratando de aliviar la atmósfera de indagaciones que Hilario siempre creaba en torno suyo. Expresé: el cuadro que estamos analizando induce a meditar sobre los fenómenos generales de intercambio en que la humanidad toda se desenvuelve sin percibirlo. Ah, sí, asintió el orientador.
Las facultades mediúmnicas y la cooperación del mundo espiritual surgen por todas partes. Donde hay pensamientos, hay corrientes mentales, y donde hay corrientes mentales existe asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia recíproca. Por ello, concluimos en la necesidad de una vida noble a fin de atraernos pensamientos que nos ennoblezcan, trabajo digno, bondad, comprensión fraterna, servicio a nuestros semejantes, respeto hacia la naturaleza y oración. Constituyen los medios más puros para asimilar los principios superiores de la vida, porque damos y recibimos en espíritu en el plano de las ideas según las leyes universales que jamás conseguiremos eludir. Con un silencioso gesto con el que nos recordaba el deber a cumplir, el asistente nos invitó a retirarnos. Volvíamos a la calle. Apenas comenzábamos a andar cuando pasó por nuestro lado una ambulancia en marcha lenta, tocando fuerte y con insistencia la sirena para abrirse camino. Al lado del conductor iba sentado un hombre de cabellos canosos que ornamentaban su fisonomía simpática, pero preocupada. Junto a él, abrazándola con naturalidad y dulzura, una entidad con ropaje blanco lirio envolvía su cabeza mediante suaves y sedantes irradiaciones de plateada luz. «Oh», inquirió Hilario, con curiosidad, «¿quién será ese hombre tan bien acompañado?». Aulus sonrió y explicó: «No todo es energía viciosa en el camino común. Debe ser un médico en alguna tarea sanitaria. ¿Mas es espírita?». Con todo el respeto que debemos al espiritismo, es imperioso recordar que la bendición del Señor, puede descender sobre cualquier expresión religiosa, afirmó el orientador con mirada expresiva y tolerante. Debe ser ante todo un profesional humanitario y generoso que por sus hábitos de ayudar al prójimo se hace acreedor al auxilio que recibe. No le bastarían los títulos de espírita y de médico para retener la influencia benéfica que lo acompaña. Para tener tanta afinidad y armonía con la entidad que le asiste, precisa poseer una buena conciencia y un corazón que irradie paz y fraternidad. Con todo, ¿podemos calificarle de medium?, preguntó mi compañero algo desconcertado. «¿Cómo no?», respondió Aulus con convicción. «Es medium de benditos valores humanos, mayormente en el socorro a los enfermos, en el cual incorpora las corrientes mentales de los genios del bien, dedicados al amor por los sufridores de la tierra». Y con una significativa inflexión de la voz agregó: «Como vemos, las influencias del bien o del mal en la esfera evolutiva en que nos hallamos se extienden por todos lados, y por todos lados registramos la existencia de facultades mediúmnicas que las asimilan, según la directriz feliz o infeliz, correcta o indigna en la que cada mente se ubica. Es por ello que, estudiando la mediunidad en los santuarios del espiritismo con Jesús, observamos realmente una fuerza peculiar a todos los seres, la cual es de utilidad general, si se halla bajo una orientación capaz de disciplinarla y conducirla hacia el máximo aprovechamiento en el bien. Recordemos a la electricidad que poco a poco va transformando la faz del mundo. No basta poseer una poderosa catarata con un potencial de millones de caballos de fuerza. Es preciso instalar junto a ella la inteligencia de la central térmica para controlar esos recursos, dinamizarlos y distribuirlos conforme a las necesidades de cada uno. Sin ello, la caída del agua será un cuadro vivo de belleza fenoménica, pero con un lamentable desperdicio. El tiempo no nos permitía prolongar más nuestra conversación, por lo que nos dirigimos hacia una agrupación en la que nuestros estudios de la víspera habían de encontrar la necesaria prosecución. Esto fue el numeral 15. Fuerzas viciosas. Ahora nos va a tocar el numeral 16, que es mandato mediúmico.
Eran casi las 20 horas, cuando nos detuvimos frente a un sobrio edificio rodeado por varios vehículos estacionados. Mucha gente iba y venía. Gran cantidad de desencarnados se congregaba en el recinto y fuera del mismo. Vigilantes de nuestro plano se desplegaban, atentos, impidiendo el acceso a los espíritus impenitentes y escarnecedores. Variados grupos de personas entraban al interior de la casa y en la puerta experimentaban la separación de ciertos espíritus que les seguían, espíritus que no eran simples curiosos o dolientes, sino blasfemadores y persistentes en el mal. Esos casos, sin embargo, constituían una excepción, porque en su mayoría el séquito de hermanos desencarnados era integrado con gente afligida y enferma, tan necesitada de socorro fraterno como los enfermos y angustiados a quienes acompañaban. Entramos. Una gran mesa en el centro de una amplia sala se encontraba rodeada por un largo cordón luminoso que hacía el de aislamiento. A su alrededor se reservaba una gran área en la que eran ubicados todos quienes carecían de asistencia, encarnados o no, área que se mostraba igualmente protegida por bandas de defensa magnética bajo el cuidado cauteloso de guardias pertenecientes a nuestra esfera de acción. Al frente, en la parte opuesta a la entrada, varios benefactores espirituales conferenciaban entre sí y junto a ellos una respetable señora escuchaba con ternura a diversos pacientes. Se presentaba esta hermana revestida de una extensa aureola de radiaciones opalinas, y por más que unas proyecciones de sustancias oscuras quisieran llegarle a través de los pedidos de los sufridores que con ella dialogaban, conversaban su aura siempre lúcida y brillante sin que las emisiones de fluidos enfermizos pudiesen alcanzar su campo de fuerzas. Señalándola con la diestra, el asistente nos informó: es nuestra hermana Ambrosina, que por más de 20 años consecutivos brinda, a través de su mediunidad cristiana, lo que de mejor posee en la existencia. Por amor al ideal que nos orienta, renunció a las más sencillas alegrías del mundo, inclusive a la constitución de su propio santuario hogareño, dado que pasó su juventud trabajando sin el consuelo del matrimonio y de los hijos. Ambrosina traía el semblante quebrantado y rugoso, reflejando, no obstante, la paz que vibraba en su ser. De su cabeza, por entre sus cabellos canosos, salía un pequeño cono de luz a la manera de un delicado adorno. Intrigados consultamos esa observación con nuestro orientador y la aclaración no se hizo esperar. Es un aparato magnético ultrasensible por medio del que la medium vive en constante contacto con el responsable de la obra espiritual que por ella se realiza. Por el tiempo de actividad que ha dedicado a la causa del bien y por los sacrificios con que se consagró, Ambrosina recibió de plano superior un mandato de servicio mediúmnico, mereciendo por eso la responsabilidad de una más íntima asociación con el instructor que preside sus trabajos. Habiendo crecido en influencia, se vio amenazada por solicitudes de múltiples matices, inspirando fe y esperanza a cuantos se aproximan a su sacerdocio de fraternidad y comprensión. Es naturalmente asediada por los más desconcertantes pedidos. Entonces, ¿vive martirizada por los pedidos y las súplicas?, indagó Hilario, inevitablemente curioso. Hasta cierto punto sí, porque simboliza un puente entre los dos mundos. Sin embargo, con su paciencia evangélica sabe ayudar a los demás para que ellos se ayuden, ya que no les sería posible conseguir la solución para todos los problemas que le presentan. Nos acercamos a la medium respetable y modesta y la vimos pensativa, pese al vocerío perturbador que había en torno a ella. No lejos de nosotros, el pensamiento conjugado de dos personas exteriorizaba escenas lamentables de un crimen en el que se habían complicado. Percibiéndolas, doña Ambrosina reflexionaba, hablando sin palabras con frases audibles solo en nuestro medio: amados amigos espirituales, ¿qué hacen? Identificó a nuestros hermanos delincuentes y le conozco sus compromisos. Un hombre fue eliminado. Veo su agonía reproducida por el recuerdo de los responsables.
¿Qué estarán buscando aquí nuestros infortunados compañeros, forajidos de la justicia terrestre? Reparamos en que la medium temía perder la armonía vibratoria que le era peculiar. No deseaba abismarse en ninguna preocupación acerca de los visitantes mencionados. Fue entonces cuando uno de los mentores presentes se le aproximó tranquilizándola con las siguientes expresiones: Ambrosina, no recele, cálmese. Es preciso que la aflicción no nos perturbe. Acostúmbrese a ver a nuestros hermanos desgraciados en la condición de criaturas dignas de piedad. Acuérdese de que nos hallamos aquí para auxiliar y que el remedio no fue creado para los sanos. Compadézcase, sustentando el propio equilibrio. Somos deudores del amor y respeto, los unos para con los otros. Y cuando más desventurados, también más auxilio necesitamos. Es indispensable recibir a nuestros hermanos comprometidos con el mal como enfermos que reclaman cariño. La medium se serenó. Luego, reinició la conversación en forma muy natural con quienes visitaban la casa. Aquí, alguien solicitaba socorro para su corazón atormentado o bien pedía cooperación en beneficio de parientes en desgracia. Allí se suplicaba la ayuda fraterna para enfermos desesperados. Más allá, se manifestaban súplicas de trabajo asistencial. Doña Ambrosina consolaba y prometía. Cuando llegase Gabriel, el orientador, le expondría los problemas, seguramente que él brindaría la colaboración necesaria. No pasaron muchos minutos y Gabriel, el mentor de más categoría de la casa, entró en el recinto acompañado por un gran número de amigos. Se ubicaron frente a la mesa, conversando fraternalmente. Allí estaban reunidas las entidades de vida mental más noble, estableciendo con naturalidad una larga banda de luz inaccesible para las sombras que dominaban a la mayoría de los encarnados y desencarnados de la gran reunión. Gabriel y los asesores nos abrazaron con generosidad. Daba la impresión de ser una fiesta tan vivo, se mostraba el júbilo de los instructores y funcionarios espirituales de la institución. El trato con enfermos y sufridores de los dos planos no les quitaba la esperanza, la paz, el optimismo. Comparecían allí con el abnegado y culto orientador a quien Aulus no dejaba de ofrecerle sus testimonios y veneración. Médicos y profesores, enfermos y auxiliares, desencarnados dispuestos todos para servir en la labor del bien. Irradiaban tanta belleza y alegría que Hilario, tan deslumbrado como yo, volvió a las preguntas que caracterizaban su temperamento juvenil. Aquellos amigos, considerando las irradiaciones de luz y simpatía que proyectaban de sí mismos, ¿serían altos embajadores de la divina providencia? ¿Disfrutaban tal vez de la convivencia con los santos? ¿Vivirían en comunión personal con Cristo? ¿Habían alcanzado la condición de seres impecables? El asistente sonrió de buen humor y aclaró: nada de eso. Con todo, el aprecio que les debemos es preciso considerar que son vanguardistas del progreso, sin ser infalibles. Son grandes almas realizando el bendito proceso de purificación, merecedoras de nuestra reverencia por el grado de evolución que ya conquistaron. Pero son aún espíritus ligados a la humanidad terrena, en cuyo seno encarnarán nuevamente en el futuro, cumpliendo con la ley universal de la reencarnación para el desempeño de importantes trabajos. Sin embargo, frente a esta asamblea de seres torturados que observamos, ¿son ellos luminarias exentas de errar? No, acentuó Aulus comprensivo. No podemos exigir de ellos cualidades que solamente se evidencian en los espíritus que alcanzaron la pureza absoluta. Son altos exponentes de la fraternidad y de una conciencia superior. Sin embargo, tienen aún probabilidades naturales de equivocarse. Sobresalen por la buena voluntad, por la cultura y por el propio sacrificio en el auxilio incesante a los compañeros reencarnados, pero pueden ser víctimas de sus errores, que se apresuran a corregir. Sin embargo, sin la vanidad que predomina perjudicialmente en los doctos de la tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, a varios médicos sin la envoltura física, a pesar de ser excelentes profesionales consagrados y beneméritos de la misión que abrazamos.
beneméritos de la misión que abrazaron. No sería admisible con todo que fueran promovidos de un momento a otro, de la ciencia fragmentaria, del mundo a la sabiduría integral. Acá nos quedamos en la lectura de los dominios de la mediunidad. Estamos leyendo del libro que está en PDF, que se puede bajar por internet, buscando los dominios de la mediunidad para poder estudiar y analizar el mismo.